Bienvenidos sean de nuevo a este espacio. En esta ocasión vamos a ver ya lo que es la unidad 6, la última de nuestro programa. En esta ocasión, para esta unidad 6 vamos a ver 3 temas. Están totalmente relacionados unos con otros y son bastante sencillos. Entonces vamos a comenzar. El primer tema es producto escalar. Bien, ¿qué es el producto escalar? El producto escalar es un tipo de multiplicación entre vectores que nos da un escalar, como dice su nombre. Entonces, lo que hacemos es multiplicar dos vectores y esos dos vectores nos va a dar como resultado un número, un escalar. Entonces, el producto escalar o producto punto, como también se le conoce, de dos vectores cualesquiera, A y B, se define como la cantidad escalar. La cantidad escalar, recuerden, el producto punto o producto escalar va a ser una multiplicación entre dos vectores y nos va a dar como resultado una cantidad escalar. Y esa cantidad escalar es igual al producto de las magnitudes de los vectores. Vamos a sacar la magnitud de A, la magnitud de B, la vamos a multiplicar y el coseno del ángulo θ entre ellos. En el tema anterior que vimos que era el de torque, vimos que el torque se definía con el seno del ángulo entre los vectores que multiplicábamos. Ese era el concepto de la magnitud del producto cruz. En este caso, cuando es el producto punto, el producto escalar, lo que se usa es el coseno del ángulo, no el seno. Entonces, el producto escalar lo vamos a obtener a partir de la multiplicación de las magnitudes de los vectores A y B por el coseno del ángulo entre esos dos vectores que estamos multiplicando. Entonces, decimos pues que el producto punto o el producto escalar entre A y B, si se fijan, usamos aquí un punto para definir esta multiplicación, por eso el nombre producto punto, y producto escalar, el nombre del producto escalar porque nos va a dar una cantidad escalar. Entonces, el producto punto entre A y B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos dos. Bien, esta ecuación nos quiere decir que el producto punto entre A y B es el producto de las magnitudes, de la magnitud, perdón, del vector A y la proyección de B sobre A. Entonces, si se fijan, si lo vemos desde otro punto, la magnitud, podemos decir que el producto punto va a ser igual a la magnitud de A. ¿Cuál es la longitud de nuestro vector A? Por la magnitud de la proyección de B sobre A. Tenemos aquí la figura 1 que nos representa esto. ¿Cómo es? Tenemos el ángulo B y el ángulo A. Entre ellos dos hay un ángulo θ. Entonces, tenemos la magnitud de A. Podemos sacar la proyección de B en A. Si se fijan, la proyección de B en A es una línea aquí que sería colineal a A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al multiplicar? Vamos a multiplicar dos longitudes que están proyectadas sobre la misma línea, ¿sí? Que esto es que son colineales. Entonces, el producto punto, por eso nos da un escalar, porque no es más que una longitud de una línea formada en una línea recta. Bien, entonces, esta fórmula la vamos a necesitar para que la apunten su formulario. Como ya dije, es la fórmula del producto punto, y el producto punto pues es la representación o la magnitud de la multiplicación entre la magnitud de A y la proyección de B en A. Algunas de las características del producto punto nos dice que es conmutativo. Producto punto es conmutativo, esto quiere decir que no importa el orden de los factores, el resultado va a ser el mismo. Entonces, A por A punto B es igual a B punto A. Y además obedece la ley distributiva de multiplicación. Si multiplicamos, si hacemos A
punto B más C es lo mismo, esto va a ser igual a punto B más A punto C. Entonces podemos distribuir la multiplicación sin problemas. Bien, vamos a ver otros puntos importantes del producto punto. Si recordamos que al principio del curso habíamos definido tres vectores unitarios, I, J y K, donde I era el vector unitario que apuntaba en dirección de X, J el vector unitario que apuntaba en dirección de Y, y K el vector unitario que se dirigía a Z. Entonces tenemos estos tres vectores unitarios que se encuentran, como ya dije, en las direcciones de X, Y y Z positivas. Entonces, se sigue de la definición del producto escalar, que los productos escalares de estos vectores unitarios son, bien, si multiplicamos los vectores unitarios, si hacemos el producto punto entre ellos mismos, ¿qué resultado nos va a dar? Nos dice que es 1. Esto es porque la proyección de I sobre I, pues es el mismo valor. ¿Qué valor, qué magnitud tiene I? Pues 1. 1 por 1, 1. Lo mismo para J y para K. Lo que estamos haciendo es proyectar el vector unitario en sí mismo y multiplicamos sus magnitudes. La magnitud de cada uno de los vectores unitarios dijimos que era 1. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Entonces por eso cuando usamos el producto punto entre dos vectores unitarios iguales, el resultado es 1. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos los dos vectores unitarios que no son iguales? Nos dice que el resultado es 0. Vamos a pensar un poco en I. I está en el plano como está en el plano sobre X, Y J está en el plano sobre Y. Entonces, si nosotros queremos proyectar a J en X, vemos que no es posible porque J es una línea recta totalmente vertical e Y es una línea recta totalmente horizontal. Entonces la proyección de J en I sería 0, que no podemos proyectarla, la línea recta vertical en una línea recta horizontal. Entonces, la proyección de J en I va a ser 0. Entonces, 1 por 0 nos da 0. Y lo mismo para los demás. Hagan el ejercicio con los demás y van a ver que de igual forma la proyección de K en I pues es 0 y la proyección de K en J de igual manera es 0. Entonces, cuando multiplicamos dos vectores, cuando hacemos el producto punto entre dos vectores iguales, entre dos vectores unitarios iguales, el resultado va a ser 1. Y si son diferentes, el resultado es 0. Entonces, dado esto, podemos demostrar que el producto escalar entre dos vectores, definidos de esta manera, por sus vectores unitarios de forma unitaria, AXY más AYJ más AZK, y el vector B, BXY más BYJ más BK es igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, vamos a multiplicar a punto B. Entonces vamos a multiplicar todo esto, estos tres términos sumándose, por estos tres términos sumándose en producto punto. Vamos a multiplicar BX por AX, los dos en Y, pues que nos va a dar Y por Y, dijimos que es 1. Por eso nos queda como AX, BX, el primer término. Y luego, perdón, tenemos que otra vez vamos a multiplicar AX, pero por el siguiente término de B. Como que habíamos visto, era A por B y A por C. Entonces aquí igual. Sería A por B, AX por BX, AX, BX, porque los dos están en Y. Pero ¿qué pasa con AXY y BYJ? Bien, vamos a tener las magnitudes AY por BY, pero AX por BY. Pero ¿qué pasa con los vectores unitarios? Y punto J que nos da y punto J pues nos da 0. Entonces por eso aquí no se ve, no tenemos AX por BY. Lo mismo pasa para AX y BZ. Ahora, AYJ por BXY, pues de igual manera nos va a dar 0 porque no son los mismos vectores unitarios. El que no nos va a dar 0 va a ser AY
por BY. Y aquí se ve. Y lo mismo para Z, que nos va a dar pues nada más AZ por BZ. Entonces, si se fijan, el producto punto entre dos vectores nos va a dar, va a ser igual a la suma de las multiplicaciones de las magnitudes de los vectores colineales, ¿sí? Colineales. Y e I son colineales. J y J colineal, K y K colineal. Por eso nos va a dar como resultado la suma de la multiplicación de las magnitudes de los vectores que son colineales. Esta es otra fórmula que hay que anotar. Esto lo pueden tener como recordatorio, también lo pueden anotar. Es mejor que se lo aprendan, es algo muy sencillo. Ya les dije, pues lo pueden anotar. Entonces, las fórmulas importantes son esta, el producto punto definido a partir de las componentes, entonces, a partir de sus componentes, y el producto punto a partir de las magnitudes. Entonces, son dos fórmulas que vamos a usar. Bien, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es trabajo, pero trabajo realizado por una fuerza constante. Entonces, vamos a definir el trabajo. Decimos que el trabajo, definido por la letra W, realizado sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema. Bien, tenemos un sistema, no sé, puede ser por ejemplo una caja. ¿Qué vamos a hacer con la caja? Vamos a ejercer una fuerza constante. Nos dice que el trabajo va a ser igual al producto de la magnitud de la fuerza, que tan fuerte estamos empujando la caja, la magnitud delta R, qué tanto movimos nuestra caja, estamos desplazando nuestra caja, la estamos empujando y le estamos generando una fuerza. Esa fuerza genera un desplazamiento, es decir, delta R. Del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y el coseno del ángulo, donde θ es el ángulo entre los vectores fuerza y el desplazamiento. Entonces, si se fijan, no es más que igual la definición del producto punto. Entonces, ¿cómo es esto? El trabajo realizado no es más que la multiplicación entre la fuerza que le aplicamos a nuestro sistema, a la caja, para este ejemplo, por la magnitud de su desplazamiento. ¿Qué tanto estamos moviendo realmente la caja? Y por el coseno del ángulo entre el 2. El coseno de 0 grados es 1. Esto quiere decir que si nosotros hacemos nuestra fuerza totalmente horizontal a nuestro desplazamiento, pero totalmente colineal, totalmente paralelo a nuestro desplazamiento, el ángulo va a ser 0. Entonces, el trabajo realizado va a ser el máximo que se puede hacer. Entonces, pónganse a pensar en eso de empujar una caja y en estos conceptos. Entre más fuerza le imprimimos a la caja, ¿qué pasa? Se supondría que la movemos más, ¿no? Y nos estamos cansando más también. ¿Por qué? Por eso, porque estamos realizando un mayor trabajo. El trabajo es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, si generamos una mayor fuerza, generamos un mayor trabajo. De igual manera, si movemos mucho en nuestra caja, pues entonces también estamos generando mucho trabajo a menor fuerza. Y todo esto se refleja pues, en nuestro cansancio, ¿no? Realmente estamos generando más fuerza, estamos generando mayor trabajo al generar mayor fuerza o mayor desplazamiento. Y es más eficiente conforme el ángulo entre P y delta R sea menor o igual a 0. Sí, menor, sea cada vez menor, de tal forma que llegue a ser 0. Entonces, se ve que el trabajo es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Sí, como nos había dicho, aquí habíamos definido lo que era el producto punto, el producto escalar, AB, coseno de teta. Entonces, pues sí, realmente aquí lo tenemos. F sería A
delta RB, y pues el coseno del ángulo entre F y R. Quiere decir que el trabajo no es más que el producto punto entre el vector F y el vector desplazamiento. La unidad del trabajo es el joule. Un joule es igual a un newton metro. Newton es la fuerza y metro es el desplazamiento. Y pues aquí tenemos, les digo, un ejemplo de una figura que nos representa lo que es el trabajo. Tendríamos una fuerza para un sistema, para un objeto, en un ángulo θ, ¿de quién? De nuestro desplazamiento. Nuestro desplazamiento es horizontal, nuestra fuerza tiene un ángulo, y lo que estamos haciendo, como ya habíamos definido el producto punto, va a ser multiplicar el vector A por la componente de B en A. Entonces, si se fijan, la componente de B en A es F coseno de θ, sería la componente horizontal, y lo que queremos, lo que tenemos es el desplazamiento horizontal. Entonces, la multiplicación de estos dos nos va a dar el trabajo, qué tanto lo movimos, qué tanto esfuerzo requerimos para mover un objeto desde un punto hasta otro punto. Ok, ese sería nuestro trabajo aplicándole una fuerza constante. En todo el recorrido la fuerza no va a cambiar en magnitud ni en dirección. ¿Qué pasa si cambiamos en magnitud o en dirección? Bien, vamos a ver, este sería el siguiente tema. Sería trabajo realizado por una fuerza variable. Entonces se considera una partícula que se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza que varía con la posición. La partícula se desplaza en la dirección de X creciente, desde X igual a XY a X igual a XF. Para esta situación no se calcula el trabajo de la manera que ya vimos, porque la fuerza no es constante. Aquí dijimos la fuerza que varía con la posición. Entonces, la fuerza va variando. A lo mejor en un lapso es muy grande, en otro lapso empieza a disminuir, y en otro lapso empieza a aumentar. Aquí está la gráfica de cómo empieza a aumentar conforme nos vamos desplazando. La fuerza empieza a aumentar. Llega un punto donde tenemos nuestro máximo y ahí empieza a bajar de nuevo. Entonces aquí la fuerza no es constante. Si fuera constante sería una línea recta. Como la fuerza no es constante, no podemos utilizar la fórmula anterior. Entonces vamos a ver qué pasa en esta situación, donde tenemos que la fuerza va cambiando desde XY hasta XF. Entonces, podemos tomar que la partícula se somete a un desplazamiento muy pequeño, delta X. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, delta X, un desplazamiento cada vez más pequeño. Como se ve en la figura 3, la componente X de la fuerza, o sea, Fx, es aproximadamente constante en este intervalo pequeño. Entonces podemos tomar un pequeño intervalo. Tenemos nuestra fuerza en naranja y podemos sacar lo que sería la componente de la fuerza Fx, que sería esta de aquí, que sería más bien esta de aquí, sería una línea. Para este desplazamiento pequeño se puede aproximar el trabajo invertido en la partícula mediante la fuerza de esta forma. Entonces tenemos nuestra fuerza, la componente de la fuerza X en un desplazamiento pequeño. ¿Sí? Entonces tenemos un desplazamiento pequeño, sacamos nuestra componente de fuerza Fx, y para ese punto tenemos que nuestra fuerza es constante. Entonces, al ser así, al ser que la fuerza es totalmente constante, ¿qué quiere decir esto? Entonces podemos aproximarlo a un trabajo constante para este pequeño intervalo de desplazamiento. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser el área del rectángulo sombreado en la misma figura 3. Este sería nuestro trabajo, este de aquí. Será nuestro trabajo. Entonces vemos que si sumamos todos los trabajos realizados de esta forma, desde XY hasta XF, quiere decir que
Sacamos este trabajo, todos los trabajos desde x hasta xf. De esta manera, como les digo, haciendo intervalos pequeños de desplazamiento, sacando las componentes fx, suponiendo que son constantes para ese intervalo pequeño de tiempo, entonces tenemos el trabajo total consumido en dicho desplazamiento. ¿Cuál sería? Pues nada más que la suma de todos los trabajos, desde xy hasta xf. Cada uno de estos rectángulos, los vamos a sumar y nos va a dar aproximadamente todo el trabajo. Ahora bien, si se permite que el tamaño del desplazamiento pequeño se aproxima a 0, esto es que esto sea cada vez más pequeño, más pequeño, de tal manera que realmente la fuerza sea constante. Hacemos muy pequeño nuestro desplazamiento y para ese pequeño intervalo de tiempo, pues la fuerza es constante. Entonces, si hacemos eso, que nuestros desplazamientos se aproximen a 0, el número de términos de la suma aumenta sin límite. ¿Sí? O sea, son demasiado pequeños, entonces los términos que vamos a sumar es casi infinito. Pero el valor de la suma se aproxima a un valor definido que es igual al área limitada por la curva fx y el eje x. Esto es la definición de la integral. A los que ya llevaron integral, pues deben acordar un poco que la integral no es más que, se define como una sumatoria que tiende a infinito. Entonces, de esta manera, como delta x es muy pequeño, vemos que nuestros elementos son casi infinitos, la sumatoria se va a hacer demasiado grande, y esta sumatoria va a estar limitada por el área de esta curva. Bajo la curva tenemos nuestra curva, hacemos la suma de todos los pequeños rectángulos, y el resultado pues va a ser el área bajo la recta, bajo la curva, que sería el trabajo, y aquí lo definimos. Entonces, esta definición de límite no es más que la integral desde xy hasta xf de la fuerza por el diferencial de x, que sería el área bajo la curva. Entonces, si se fijan, para las fuerzas que no son constantes, que van cambiando conforme cambia el desplazamiento, pues tenemos que en consecuencia el trabajo que se invierta por esta fuerza, que no es constante, en la partícula, conforme se traslada desde un punto xy hasta un punto final xf, se puede expresar de esta manera. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral de xy a xf de fx de x. Entonces, esta sería la definición de trabajo para una fuerza variable. Para una fuerza constante ya definimos simplemente como el producto punto. Para una fuerza variable se define como una integral. De esta integral realmente no vamos a hacer ejercicios porque, según me recuerdo, muchos no han llevado como tal cálculo integral y no lo llevan este semestre en la currícula de la carrera. Entonces, pues vamos a dejarlo como un tema visto en teoría, pero no a la práctica. Entonces no vamos a hacer ejercicios de esto. Pero sí que sí quede claro cómo se define el trabajo para una fuerza variable. Entonces, si más de una fuerza actúa sobre un sistema y el sistema se puede modelar como una partícula, el trabajo total consumido en el sistema es justo el trabajo invertido por la fuerza neta. Entonces, tenemos varias fuerzas que están sobre un objeto, sobre un sistema. Entonces, ¿cuál sería el trabajo total ejercido por este sistema? Pues nos dice que es el trabajo invertido por la fuerza neta. Entonces, primero tenemos que sacar cuál es la fuerza total que se ejerce sobre el objeto. Toda vez que ya tengamos la fuerza total, la fuerza neta que se ejerce sobre el objeto, pues ahora sí podemos sacar el trabajo total consumido en el sistema. Si la fuerza neta en la dirección de x se expresa como la sumatoria de fx, el trabajo total o el trabajo neto consumido con la partícula se traslada desde xy hasta xf, va a ser igual a esto de aquí, como ya se había dicho. Trabajo total o trabajo neto, pues igual a la integral de desplazamiento de la sumatoria de todas las fuerzas. Tenemos que sacar cuál es la fuerza total, la fuerza neta
como ya hemos visto en los temas anteriores, que se ejerce sobre el sistema y luego la integramos. Para el caso general de una fuerza neta cuya magnitud y dirección pueden variar, se aplica el producto escalar. Aquí me falta una R, es escalar. Entonces, si aquí definimos aquí arriba, solo en dirección de X, totalmente horizontal, todas las fuerzas. Entonces, nada más que la suma de todas las fuerzas. Pero ya sí, porque la dirección está en X. Pero ¿qué pasa si cambiamos en dirección? En un intervalo está en X, en otro en Y, el otro está entre X y Y. Y entonces va cambiando en dirección. Entonces, la definición nos dice que va a ser el producto punto entre, igual, sacamos el vector resultante de las fuerzas, hacemos el producto punto entre las fuerzas y el vector de dirección. Como les dije, esto es nada más tenemos que aprender sobre este tipo de conceptos. No vamos a ver ejercicios, pero que quede bien claro lo que ya serían las fuerzas, el trabajo realizado por una fuerza que es variable, ya sea variable en magnitud, como en estos dos casos, o variable en magnitud y en dirección, como en este caso. Bien, y por último, el último tema que vamos a ver es el de potencia. Bien, la potencia nos mide qué tan eficiente es el trabajo. Como ya les había dicho, al principio nosotros podemos mover la caja, podemos darle mucha fuerza y empezamos a moverla una gran cantidad de distancia. Podemos generar menor fuerza y mover la misma cantidad de distancia. Pero pues si nos ponemos a pensar cuál es más de los dos es más eficiente, cuál lo hacemos más rápido, cuando generamos más fuerza, ¿no? La potencia nos dice, nos mide esa eficiencia. ¿Qué tan eficiente es nuestro trabajo realizado? ¿Quién genera más potencia? ¿Nosotros o alguna máquina de construcción? Pues una máquina de construcción, ¿no? Porque tiene una mayor fuerza y nos está generando una mejor potencia, una mejor actividad de trabajo que nosotros. La potencia nos dice eso, qué tan eficientes somos realizando nuestro trabajo. Entonces nos dice que la razón de transferencia de energía con el tiempo se llama potencia instantánea. La relación de transferencia de energía con el tiempo se llama potencia instantánea. Si una fuerza externa se aplica a un objeto y si el trabajo invertido por esta fuerza en el objeto es el invertido es en el intervalo de tiempo delta t es W, entonces la potencia promedio durante este intervalo de tiempo va a ser esta fórmula que hay que notar. ¿Qué nos está diciendo? Que una fuerza externa se va a aplicar a un objeto. Entonces, como tenemos una fuerza que se aplica a un objeto, tenemos un trabajo invertido por esta fuerza, como ya habíamos visto en el tema anterior. Trabajo invertido va a estar dado por la fuerza que le apliquemos al objeto y si lo estamos desplazando. Entonces, lo desplazamos. Si no se desplaza, pues el trabajo invertido es cero, ¿no? Entonces, como medimos eficiencia de trabajo, vamos a ver cuánto tiempo tardamos en realizar este trabajo. Entonces, la potencia nos va a decir cuál es la eficiencia del trabajo realizado. Como nos dice, pues nos dice qué trabajo realizaste y en cuánto tiempo. Si es un trabajo muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño, pues la potencia es bastante grande. Piénsese de nuevo en lo que son las maquinarias. Si cualquier máquina está generando un trabajo muy, muy muy grande en un intervalo de tiempo mucho más pequeño de lo que podamos hacer nosotros. Entonces, por eso genera una gran cantidad de potencia. Al igual que la velocidad y la aceleración, la potencia instantánea es el valor límite de la potencia promedio a medida que delta t tiende a cero. Como ya habíamos visto, recuerdan lo que era la velocidad y la aceleración instantánea, nos dice cuáles son la velocidad y la aceleración en un punto en específico, no en todo el intervalo de tiempo. Entonces, de igual manera, la potencia promedio pues puede ser, nos va a decir cuál es el promedio de la potencia en todo un intervalo de tiempo. Puede ser que haya cambiado, pero nos va a dar el promedio. A diferencia
de la instantánea, que nos va a dar nada más la potencia en un punto específico de nuestro intervalo. Entonces, la potencia promedio la podemos definir si tenemos que T, pero la potencia instantánea la podemos definir en el dado caso en el que T tiende a 0, cada vez más pequeño T. Sería la derivada de W respecto al tiempo. Entonces, en consecuencia, la potencia instantánea se va a escribir como el producto punto entre la fuerza aplicada y la velocidad generada en el punto específico. Esta es otra fórmula. Tenemos la fórmula para potencia promedio y la fórmula para potencia instantánea. Depende de lo que les pida, pues es la fórmula que van a usar. Ese es el producto punto. El producto punto ya lo definimos al principio del tema. El producto punto. Tenemos que saber el ángulo entre la fuerza y la velocidad para poder definir la potencia instantánea. Y por último, la unidad de la potencia en el sistema internacional es el watt. Es algo ya muy conocido en esta época. Todos vemos lo que son los watts. Ya saben lo que miden los watts. Mide la potencia, y la potencia ya sabemos que nos va a decir cuál es la eficiencia de trabajo, qué tantos trabajos se está haciendo en un intervalo de tiempo definido. Esto es en honor a James Watt. Una unidad de potencia del sistema estadounidense, que ellos son medios curiosos, es el caballo fuerza, son los HP. Un HP equivale a 746 watts. Esto hay que anotarlo también, es una equivalencia, posiblemente también vayan a usar, hay que anotarlo. Y por último, un kilowatt hora, que es lo que miden en la Comisión Federal de Electricidad. El kilowatt hora nos da la energía transferida en una hora con una rapidez constante de 1 kilowatt hora, que serían 1000 joules sobre segundo. Todo lo que está midiendo la Comisión Federal de Electricidad o esas compañías, no está midiendo potencia, aunque sean aunque sean watts, no está midiendo potencia, no está midiendo eficiencia de trabajo. Lo que está midiendo es la transferencia de la energía, qué tanta energía estamos consumiendo en una hora, y esto es durante un mes. Entonces, el kilowatt hora nos mide la transferencia de energía, el kilowatt hora nos mide la transferencia de energía en una hora con una rapidez constante. Y esto es lo que equivale en energía, un kilowatt hora, haciendo aquí las conversiones, un kilowatt serían 10 a la 3, o sea, 1000 watts. Una hora son 3600 segundos. Entonces, lo que tenemos es que un kilowatt hora representa 3.60 por 10 a la 6 joules. Entonces, nos mide qué tantas veces consumimos esta cantidad de energía durante 1 o 2 meses. Entonces, eso sería todo para este tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden preguntar. El PDF también lo pueden leer.